Llegaron, eran como 5, tuvimos un buen tiempo y yo le insto a los padres a que se animen y traigan a los muchachos. Para algunos será la única instrucción de la Torá que reciben en toda la semana. Y siempre pensamos nosotros que después de que nosotros no estemos aquí, ¿quiénes llevarán el mensaje de la Torá? Antes de hablar brevemente, estamos tratando de reorganizarnos en la escuela dominical y en los servicios que tenemos aquí. Nos vamos a reunir brevemente los maestros de la escuela dominical. En este momento, Gabriela no va a poder fungir como directora de la escuela dominical por razones personales. Entonces, Naya se va a hacer cargo. Entonces vamos a tener una reunión pequeña para ver cuáles son las expectativas que tenemos. Estamos muy animados, hay cambios bastante grandes que van a venir. Una de las cosas que ha funcionado en nosotros, I'll translate for you in a second. Una de las cosas que ha funcionado para nosotros en el grupo del estudio bíblico es que hemos llevado el estudio de la Torá, de la Biblia, libro por libro, y ha sido un enriquecimiento muy grande y nos ha dado una perspectiva diferente. E independientemente de quién sea la persona que tenga que enseñar, todos participamos. Y queremos hacer lo mismo con los niños, queremos darle un fundamento fuerte. Los jóvenes van a empezar con el libro de Esther, que empieza hoy con Nicole, que les va a enseñar. Los niños pequeños tendrán una porción más pequeña, pero necesitamos reestructurar todos. Y como dije la semana pasada, tenemos que hacer a los muchachos más grandes un poco responsables de su propia educación, igual que en la escuela. Les vamos a pedir que ellos participen también. Una semana será un maestro con el libro de Esther capítulo 1, a uno de los chicos le tocará el capítulo 2, el capítulo 3 a una maestra, el capítulo 4 a un chico. En este momento tenemos la ventaja de que Isaac y Joey tienen 2 mamás que pueden ayudarlos con la información que le vamos a proveer. Queremos que ellos usen PowerPoint presentations que hacen en la escuela muy bien y que ellos... Es que nosotros hemos sentido, a menos que usted no se ocupe por buscar la Biblia, por estudiarla, no va a tener mucho efecto en ustedes. Entonces, por lo menos ese capítulo que ellos van a enseñar, lo van a tener que estudiar bastante. Igual con las personas que vengan aquí adelante. Vamos a empezar con el libro de los Hechos. Entonces, no los vamos a dejar al aire tampoco. Hoy me toca a mí hablar sobre el libro de los Hechos, del capítulo 1. La próxima semana le tocará a Daniel y ya pidió que tiene 2 semanas porque hay mucha información. Entonces, fantástico. Después de eso sigue Rebeca y después Fernando. Los vamos a entrenar a todos los otros que han participado en enseñanza aquí los Shabbat, porque ese va a ser el patrón para seguir. Hoy mandé, Yuveni recibió, no el estudio, sino que yo le mandé de Amishab, la Biblia verso por verso, para los que solamente pueden hacerlo en español, verso por verso, con las palabras en el hebreo, lo que significa el trasfondo político, el trasfondo histórico. Así es que les vamos a dar las herramientas también. Queremos llevar una continuidad en todo lo que hagamos. Así es que nos vamos a reunir un poquito con las maestras de escuela dominical. Yo sé que Arely se había apuntado para enseñar, entonces con los jóvenes tal vez necesitamos otra maestra. Y vamos a darle una nueva cara a todo el sistema educacional aquí en la iglesia. Basically, I was saying that we're going to structure the Shabbat school. The children's lessons and the young men's lessons will be based on a book for the Bible.
And whoever teaches here will also follow up a program, a format. And we're going to start with the book of Acts, which is phenomenal. And I hope that we will see it from a different point of view. This is a picture from last week. Esta es la foto que tuvimos la semana pasada. El que está con la lengua afuera pintando ese chiquito de Abel. La otra es Lía. Todos estaban, bueno, no hubo tiempo para jugar, para nada, ni terminamos las actividades que queríamos hacer. Todos estábamos estudiando la Parashá, que es del libro de Éxodo de las plagas. De hecho, que ellos se llevaron unos finger puppets y lo quieren cantar aquí adelante. Entonces le mandé a algunos de los padres la canción para que la practiquen en la casa y ellos van a participar, los van a ver aquí. Y una de las que fue voluntaria primera fue la chiquita de Abel, Nicole, que participó mucho. Y ella fue la que animó a las otras para que sí, que lo van a hacer. Al principio dijeron, no, yo no lo voy a hacer, pero no, sí. Y Sarita vino preparada, ahora Naya tiene la canción, entonces les va a ayudar. Y qué bonitos, como cuando nosotros crecíamos, que nos hacían decir un versículo de la Biblia. Y fuimos aprendiendo la palabra de Dios porque memorizábamos la Escritura. Y eso nos dio un buen fundamento en nuestro caminar con el Señor. The children will sing a song next Shabbat. And I remember growing up in the church that I used to memorize a verse from the scripture. That gave me a good foundation. So when I grew up, I had a lot of knowledge of the Word of God. And when I committed myself to the Lord, that was a big push for me. So, see, Sarita has the puppets. She's going to sing. Okay, very good. Number one. You have to read the book of Acts. Número 1, se van a leer todo el libro de los Hechos. Número 1. Cuando usted venga aquí cada Shabbat, la persona que le toque, independientemente de quién sea, va a exponer, pero ya se va a tener un trasfondo completo. Muchas veces ni siquiera hemos leído todo el libro y queremos enseñar de él. Esa fue una carta que se escribió. Imagínense qué carta más larga, ¿verdad? Fue una carta que se escribió. Así es que hay que leerla primero. Y vamos a poder entender a través de una perspectiva mesiánica qué fue lo que el escritor del libro de los Hechos quiso decir. Esta va a ser como el fundamento de ahí, Daniel y los demás que vengan hacia adelante. Rebeca, ¿estamos listos? Si me pueden poner, por favor, el capítulo 1 del libro de los Hechos, en la pantalla en inglés y en español. Si usted tiene la Biblia, lo puede leer ahí. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla, para que tenga efecto, Señor, las palabras que hablemos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en un lugar calientito, fuera del frío, Señor, para poder indagar en tu palabra el mensaje que tú tienes a través de ella para nosotros. We want to thank you, Lord, for the opportunity you give us to be here, away from the cold, Lord. You give us the opportunity to study your word, to delve in your word. Help us, Lord, to understand the message that you have for us tonight. In Yeshua's name we pray. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido.
Ese primer versículo es muy importante. The very first verse is very important because it will give us a clue as to who the author of that book is. Nos va a dar una clave de quién fue el autor de Hechos. A estos también hasta el día en que fue recibida arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Qué importante. ¿Por qué 40 días? Okay, why 40 days? That's a very interesting number there. Y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Becky, if you can. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron. Este versículo que sigue es esencial para entender el propósito del libro de los Hechos. Verse 6 is very important in order for you to understand the message of the book of Acts. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotras saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Eso es muy importante también, los confines de la tierra. Another key words are until the ends of the earth. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con Miriam, debe ser Miriam, la madre de Yeshua, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunida allí, otro número que es muy importante. Y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Yeshua, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Yeshua vivió entre nosotros, comenzando, qué interesante los requisitos de un apóstol, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía.
Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Rebeca, si me manda las notas. No, Rebeca, no están. Este es un capítulo muy importante mientras Rebeca me pasa porque el libro de los apóstoles es un libro que la iglesia cristiana ha usado como prueba de que Dios dejó de tratar con Israel y se formó la iglesia cristiana. Entonces vamos a ver todo desde una perspectiva mesiánica, una cosa completamente diferente. The book of Acts is pivotal, very important, because this is the book that the Christian church has used for centuries to show that God had forgotten Israel, that he no longer deals with Israel, and that God is dealing with the Christian church today. And we're going to see completely the opposite. It never fails. ¿Quiere venirla para mí para traducir? Or you have to be... No, let me start. Okay, very good. El libro de los Hechos. La iglesia cristiana no empezó con el libro de los Hechos, más bien continuó con un pacto renovado por medio de la sangre del Mesías de Israel. Y es un libro muy importante porque vamos a ver la dinámica de un grupo de discípulos que se organizan después de haber pasado una traumática experiencia cuando su líder es matado, es crucificado, pero resucita. Yoshua tuvo que confirmarle su resurrección para darles ánimo y confirmar lo que les había dicho, que en 3 días resucitaría, que iba al Padre, pero que había mucho trabajo que hacer, que ahora él físicamente no iba a estar con ellos, pero que tendrían al lado suyo un poder grande por medio del Espíritu de Dios que les iba a ayudar a hacer el trabajo que ellos tenían que terminar. Yo creo que el papel del Espíritu de Dios, Rebecca is going to translate for you in a second. El papel del Espíritu de Dios en este libro de los Hechos es juega un papel muy importante. Y mientras yo me preparaba, yo decía, Señor, ayúdanos a darle al Espíritu de Santidad el lugar que Él merece, porque de otra manera este ministerio no puede seguir. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios, que Él se mueva. Bendito sea el nombre del Señor. Ha habido mucha controversia entre quién leyó el libro, quién escribió el libro de los Hechos. ¿Fue Pablo? Yo aprendí cuando fue al instituto que decían que era Pablo, pero Pablo no fue el escritor. Se habló acerca de él.
Y las claves que hay las vamos a ver. Se cree que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, el médico, porque fue un compañero de Pablo y hay unas evidencias arqueológicas que apoyan esto. Now, there has been a lot of controversy as to who wrote the book of Acts. When I was going to school in Costa Rica, in the Bible Institute, I was told that Paul wrote the book of Acts, but it's not so. And there are certain clues in the scriptures that let us know that Luke, he was a medical doctor, that was Paul's traveling companion that wrote the book. Si ustedes ven el primer versículo del libro de los Hechos, es igual, empieza con las mismas frases que empieza el libro del Evangelio de San Lucas. Y estas son unas cartas We'll get it together, okay? Please. Okay, número 2. El libro de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por el mismo autor, el médico Lucas. So the book of Luke and the book of Acts was written by the same author, which is Luke. It's believed to be Luke. Una cosa muy interesante es que en el libro, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, la mayoría de las cosas que Lucas escribió, las parábolas que escribió, tenían que ver con una crítica a los líderes religiosos del templo. If you notice when you're reading the book of Luke, a lot of what Luke wrote and what he bases a lot of his parables on and everything have to do with criticisms that he was making to the religious authorities of the time. Había mucha corrupción en el templo en ese tiempo. There was a lot of corruption in the temple at that time. Entonces, el propósito de Lucas a describir, después de que Yeshua ya había ascendido, era dejarle saber a Teófilo, a quien él le dirige la carta, que Yeshua era el verdadero Mesías de Israel y que había cumplido la Torá. And so the main purpose of that Luke had when he was writing the book of Acts to how was his name? Theophilus. The main purpose of him writing this was to be able to make it known to Theophilus that Yeshua was the Messiah and he had come. Si ustedes ven todo eso que enumera en Lucas, eran todas las leyes de la Torá que todo buen judío cumplía. And if you notice when you read the book of Luke, you'll notice that the main points that he hits on are the main laws that every good Jew at the time would have known and would have been familiar with. La purificación de María, que estaba escrito en la palabra de Dios. The purification of Miriam, which is described in the word. Cuando Yeshua a los 8 días es redimido. The redemption of the firstborn, which happened to Yeshua 8 days after he was born. Y una cosa muy importante, cuando empieza Lucas, empieza a hablar de Zacarías, que había tenido una visión, una visitación especial de parte And it's de Dios. interesting to note that when the book of Luke starts, he starts off by telling the story of Zechariah, who was one of the priests at the time, and the experience that he went through. De todos, de los escritores de los evangelios, es el que habla sobre eso. ¿Saben por qué? Of all of the writers in the New Testament, he wrote about this, and do you know why? Porque vamos a ver más adelante que Teófilo era un Cohen, un sacerdote. And because it's interesting to note, later on we'll find out that
Theophilus was a Cohen or a priest of the time. No solamente era sacerdote, y era saduceo. Not only was he a priest, but he was a Sadducee. ¿Y cuál es el problema que tenían los saduceos? And what is the problem that the Sadducees had? Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida más allá. They didn't believe in angels, they didn't believe in the resurrection, and they didn't believe in the life after. Así es que Lucas dice, me dio mucho trabajo, pero me puse a investigar y empezó a escribir. Y esa es Lucas es una carta que le escribe a Teófilo también. And Luke, the book of Luke is also a letter that was written to Theophilus. Una persona, One person. ¿ok? También tenemos, él se encargó se cree que Lucas no era convertido al judaísmo, pero sin embargo, uno no puede hablar de las cosas de la Torah, de la palabra, si usted no está envuelto y vive esa palabra. It's believed that Luke wasn't a Jew, but he was a convert to the faith. And it's interesting to know that you can't really talk about a faith or what you believe in without being involved in what's happening. Y por eso también está la peregrinación de Yeshua al templo, que algunos consideran fue cuando él tuvo el bar mitzvah. And it also talks about when Yeshua goes to the temple at the age of 12, which is possibly, they believe, may have been when he celebrated his bar mitzvah. Todo eso lo hace en el libro de Lucas. Entonces vuelve y escribe ahora el libro de los Hechos. So all of this happens in the book of Luke, and now Luke takes the time to write a letter to Theophilus, which is the book of Acts. ¿Cuál es el propósito? What was the purpose of this letter? Era de enfatizar la credibilidad de Pablo y su ministerio a las ovejas perdidas de Israel. It was to solidify the credibility of Paul, who had been sent to the dispersed tribes that were in the diaspora. Y él quiere enfatizar el ministerio de Pablo, And he wants to emphasize the ministry of Paul, que no solamente fue a las sinagogas, a las ovejas perdidas de Israel, that it wasn't just for the Jews that were in the synagogue, that were in Israel, sino también a los gentiles. but it was also for the Gentiles. Hay un osario que encontraron en Israel. There's an ossuary that they found in Israel. Un osario es una cajita donde una persona que moría, la enterraban así del tamaño que era, un año después volvían, ya la carne no estaba ni nada, y quedaban los huesos y la ponían en una cajita osario de eso, que se metía en nichos más pequeños en las cuevas, que tal vez podamos ver la hora que vamos a Israel, las cuevas donde los nichos están pequeños. An ossuary is when a person would die. In those times, they would bury them normally, but a year later they would come back and the body had already decomposed, and the only thing that was left were the bones. They would take the bones and they would gather them up, and they would put them in this smaller box that's called an ossuary, and then in the caves or the tombs that they had like little niches or little holes, and they would put those boxes with the bones in those holes. Y la inscripción que está en esta dice Johanna, nieta de Teófilo, el sumo sacerdote. And the interesting thing about this ossuary that they found is that the inscription says Johanna, the granddaughter of Teófilo, who was the high priest at the time. Y de Johanna se habla en los evangelios. Tal vez ella fue la que le habló a su abuelito sobre Yeshua, probablemente. And Joanna is spoken of throughout the New Testament, so it might have been that she spoke to her grandfather about what had happened during that time. Porque la Biblia dice, y ya sé Teófilo que ha sido informado, o sea que tenía conocimiento de todo lo que había pasado. Because when you read the book of Acts, it says, because Theophilus, I know that you've already been told. So he had knowledge of what was going on. En el capítulo 1, in chapter 1, encontramos estas expresiones que son claves para entender el propósito del libro de los Hechos. there are some key phrases that are used over and over that are important to understanding the purpose of the book of Acts. En primer lugar, cuando Yeshua estuvo con ellos esos días
Si ustedes pusieron atención, ¿de qué les habló él esos 40 días? Me hizo acordar de Moisés. So if you paid attention when we've spoken about this before, when Joshua was with them for the 40 days, what did they talk about? Específicamente de qué habló Yeshua, que dice ahí, que yo les dije, este versículo 6 es clave. ¿Qué es? Specifically, when I said that verse 6 was important, specifically, what did they talk about? The restoration of the kingdom of God. So, todas estas expresiones tienen que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel. So these expressions like the kingdom of God, the kingdom of the heavens, the kingdom is near, and the 12 tribes of Israel, all of that has to talks about the restoration of the kingdom of God. Que todavía no ha tenido su completo cumplimiento. That hasn't completely been fulfilled yet. ¿Por qué ellos hablaban siempre de eso? Recuerde que en este momento ellos están bajo el gobierno romano. No tienen la libertad de expresión y de culto que tenían cuando David era rey. Why is it important for them to talk about the kingdom of God? Because when David was king, God had promised David an eternal kingdom, and that from his descendant he will raise up a king that will rule forever. Dios le había dicho a David que uno de sus descendientes iba a reinar eternamente. Entonces, cuando ellos sabían que había una promesa de restauración. Recuerde que ya para este tiempo del templo, del segundo templo en la primera era, las tribus ya se habían dispersado por todo el mundo. So, by this time, the second temple period, the tribe had been dispersed all over the world. They were not together, but there was a promise. We're going to read some very nice scripture to say we're going to bring you back. So the first thing is, Yeshua, that's fine. You were here, and we saw you do miracles, but you're leaving now. What is going to happen now? Are you going to restore the kingdom? Entonces, en ese momento, el Mesías les está instruyendo a ellos y él le dice, fantástico, pero tú te vas. Se va a restaurar el tiempo. ¿En qué quedamos nosotros? Ya usted no va a estar con nosotros. Teófilo ben Ananus. Hay evidencia de que fue sacerdote de Jerusalén de los años 37 al 41. Theophilus ben Ananus was the high priest of Jerusalem from the 37 AD to 41 AD. Ay, Señor. La próxima. Y hable de eso. Ok. La próxima. La Biblia dice que Yeshua pasó 40 días enseñando y una de las palabras que él usa es instrucciones. Y las palabras instrucciones, oraots, se encuentran, tiene que ver con la siembra. En otras palabras, Yeshua le estaba diciendo, ahora les toca a ustedes ir por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra a sembrar la Torá en los corazones de aquellos que se habían dispersado y que no estaban sirviendo al Dios de Israel. So during the 40 days of instruction, one of the key words that Yeshua uses is the word instruction, which is oraot, and it's found in Psalm 126, 1 through 6. So basically what Yeshua was saying was, okay, I'm giving you the instruction, now I'm leaving, and it's your job to go out through the land and to the ends of the earth, sowing the seed of the word of God in the hearts of men.
Si ustedes ven esta imagen, esta fue una semilla de trigo que se encontró en unas excavaciones en Irán, que tenían miles de años de estar enterradas. This picture that we have here on the left was found in one of the excavations in Iran, and it is of a seed of wheat that was thousands of years old, Que perfectamente estaba preservada. and it was perfectly preserved. Si esta semilla, que fue preservada por miles de años en una tierra árida, ¿cuánto más no se va a preservar la semilla de la palabra de Dios que usted siembra en su familia y siembra en los demás? So this seed that has been so well preserved, if it could be so well preserved for thousands of years, how much more will the seed of the Word of God be preserved in the lives of those that you sow it into? Okay. Espero que lean ese Salmo 126. Dice que irán sembrando y recogerán con alegría. That Con lágrimas sembrarán, pero con regocijo segarán. That Psalm 126, 1 through 6, what it talks about is going out to sow, and how even though they would sow with tears, they were going to reap with joy. Y la palabra oraot se encuentra en ese salmo. And the word oraot, which is instruction, is found in that psalm. Ahora, dice que Yeshua les presentó a ellos pruebas indubitables, o sea, para no dejarles ninguna duda de quién él era él. It says that during that time when he was with them for 40 days, that he gave them proof of what he was talking about, proof that could not be refuted. Y la palabra indubitable es una palabra compuesta en hebreo que se usa cuando uno quiere presentar evidencias en una corte de justicia. And the word irrefutable, I guess, is that word that's used there is a word that's used to say when you're going to present evidence in a court of law. Por eso el que tuvo que enseñarles cuando él se fue, dice, bueno, soy yo. Cuando él fue Tomás, cuando fue donde Tomás y Tomás le dijo, hasta que yo no lo vea no voy a creer. For example, when he went and he spoke with Thomas, and Thomas said, and Thomas heard that he had been there, and Thomas said, no, until I touch him, I'm not going to believe. ¿Y qué hizo Yeshua? Fue y le mostró las manos y los pies. And what did Yeshua do? Yeshua went and he showed him his hands and his feet. Habrá momentos en su vida en que usted le tiene que pedir una prueba al Señor. There will be times in your life when you're going to have to ask God for proof. Y Dios se la va a dar. And God will give it to you. No se preocupe que Dios se la va a dar. Don't worry about it because God is going to give it Él to no you. regañó a Tomás, sino que le mostró. He didn't scold Thomas when Thomas asked him for that. He showed him the evidence. ¿Sabe por qué? Porque las presiones de la vida, y estamos hablando anoche en la parashá, que esa semilla de Dios cuando nos da una promesa o algo, las presiones de la vida, escuchamos tanto el ruido de afuera que se nos olvida la promesa que Dios nos ha dado. Because as they were speaking about yesterday when they were talking about the parasha, when God gives you a promise, the pressures of life and all of the voices and everything that's going around you, a lot of times can try to minimize the word or to diminish the word that you know that God has given you about the subject. Y hay un paralelismo muy interesante entre los 40 días que Dios pasó hablando con Moisés y los 40 días que Yeshua pasa hablando con sus discípulos. ¿Qué cree que les estaba diciendo? There's an interesting parallel that you can find between the 40 days that Moses spent with God and the 40 days that Yeshua spent with the people. Él empezó a confirmar la palabra de Dios. He started to confirm the word of God. Si duró 40 días para asegurarles a ellos, ¿cuánto más tiempo no necesitamos nosotros, verdad? If it took 40 days to try to confirm the word to them, how much more would we need today? Okay. Sigue en el capítulo 1 de los Hechos que vino que le dijo, no se preocupen. Y se le dijo, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted. El trabajo que tienen es demasiado grande. Pero yo les voy a dar un poder que hasta resucita a los muertos para que ustedes puedan completar ese trabajo de la gran comisión. And so when Yeshua is with them, he says, don't worry, I understand that the work that you have ahead of you is very, very great.
So don't worry, because I'm going to give you the power, a power that is so strong it can raise the dead. And it will allow you to do the work that I have commissioned you to do. Y la palabra bautismo no es una palabra cristiana. La palabra bautismo es una palabra que siempre se ha usado en la Tanakh, en la Biblia. And the word baptism is not a Christian term or a Christian word. It's a word that has been used throughout the Tanakh or the Bible. ¿Ustedes se acuerdan cuando Naamán el leproso vino donde el profeta para ser sanado? Do you remember when Naaman came to the prophet to be healed? Él se tuvo, la palabra ahí, bautizar en el Jordán 7 The word veces. that's used there is that he had to be baptized in the river Jordan. Y los judíos dicen que en un aspecto alegórico, cuando el pueblo de Israel salió como esclavo de Egipto, al cruzar al Mar Rojo y al otro lado fue bautizado en un pueblo libre para Dios. And the Jewish thought says that in a way, the people of God, when they were taken out of Israel from slavery and they had to pass through the Red Sea from one side to the other, they were being baptized to be able to be free in God. Un pasaje muy bonito que yo quiero que ustedes lo lean conmigo se encuentra en Ezequiel capítulo 36, por favor. We're going to look at a verse in Ezekiel 36. Versículos 22 al 28. Ezekiel 36, 22. 22 to 28. We're going to read it in Spanish. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Recuerda, está hablándole a las tribus dispersadas. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Oiga qué lindo esto, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué tremendo. Los discípulos conocían todas estas escrituras. Cuando Él les dijo, van a ser bautizados con el Espíritu de Dios, iba a ser un poder, una confirmación de que sus pecados habían sido perdonados y que Dios los llamaba a un ministerio mucho más grande que el que habían tenido. In the scripture that we read, he said that God will call the people from all the nations, his people from all the nations, and he will cleanse them from all the idol worship and from their sins, and will bring them to the land. That's the promise that he made in Ezekiel, and the disciples of Yeshua knew this. They knew it, so they said, I know it's going to take place. Well, guess what? It began. The restoration of the people of Israel began when in the first chapter of Acts, when he promised them the Holy Spirit. Entonces, esa profecía que decía que Dios los iba a limpiar y que los iba a traer a la tierra, empieza a tener su cumplimiento cuando Él les dice que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ellos le preguntan, maestro, ¿restaurarás el reino? And they asked him, Master, will you restore the kingdom? Y la palabra restaurar es tashif. The word to restore is tashif.
Y yo quiero que vean la conexión que hay en esto porque volvernos es un tipo de arrepentimiento. El pastor dice, pero ¿volvernos a qué? Y no solamente al arrepentirse, vamos a hacer algo que yo nunca había visto y que la misma palabra de Dios nos da la clave. And so to turn back, what are we turning back to? It's talking about repentance, and it's also going to talk about something that I had never seen before. El reino de Israel sería restaurado, o el reino de Israel sería el vehículo que Dios usaría para gobernar a las otras naciones del mundo. The kingdom of Israel is what God was going to use to reign or to deal with the other countries or nations on the earth. Iba a levantar un Mesías que sería descendiente de David, Yeshua. And God was going to raise up a leader who was Yeshua, who was going to reign. Yo quiero que vayan conmigo ahora al libro de Lamentaciones, We're going to go to the book of Lamentations, el capítulo 5, el versículo 21, chapter 5, verse 21. que dice, Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Restores. Restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days as of old. Yo quiero dejarles saber que este versículo de Lamentaciones se escribió después de que Judá había sido llevado cautivo por los babilonios. The book of Lamentations was written after Judah had already been taken by the Babylonians in exile. Entonces el pueblo le dice, Señor, restáuranos, vuélvenos hacia ti. And so the people are saying, Lord, restore us to you, turn us back to you. Y ustedes van a encontrar un pasaje que todos los sábados lo dicen. And you're going to find a passage that every Saturday you say it. El pueblo le pide a Dios que los vuelva hacia él. And the people ask to be returned to God. Y ya estoy terminando con el libro de los Hechos. Quiero que vayan al libro de Malaquías. So we're going to go to the book of Malachi. En Malaquías capítulo 3, Chapter 3. en adelante que dice, Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Verse 7 says, From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Y ese fue el último profeta que escribió esta palabra antes del pacto renovado. And this is the last prophet that has a written word before the New Testament was written. Y la pregunta del milenio en Hechos, ¿cómo hemos de volvernos? And the biggest question that they had was, The million dollar question. the $1 million question is, how shall we return? Qué coincidencia. Él le dice, ¿ustedes quieren saber? Muy bien, vamos a leerlo. Ahí mismo en Malaquías. So when they asked him, how shall we return? Jesus says, well, how? Do you want to know how? Let's go back to the book of Malachi. Si le dice, ¿cómo hemos de volver? Eso significa restaurar. Estamos hablando de la restauración del reino. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya... ya me acuerdo que decimos esto todo el tiempo. Para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Will man rob God? No, it says, but you say, how shall we return?
Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how are we robbing you? In your tithes and your contributions. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Fue tan sencillo para mí entender que cuando hay un verdadero arrepentimiento de una persona y la persona se vuelve a Dios, es fiel con sus diezmos y sus ofrendas. It was so plain for me to see that when a person turns back to God, the first thing that they are is faithful with their tithes and their offerings. Y uno dice, pero ellos habían estado cautivos y el Señor viene y le da una palabra, ¿cómo nos vamos a volver? ¿Cómo podemos volver a ti, oh Señor? Y él le dice, ¿quieren saber cómo? Y le cita esa escritura. And so these are people that were in exile. They were not in their land, and they're saying, well, God, how are we going to come back? How are we going to return to you? And God says, you want to know? Start with your tithes and your offerings. Si no fuera por la fidelidad de las personas que diezman y ofrendan, no podríamos tener el ministerio de benevolencia que hemos asistido a las personas, no podríamos tener un pastor a tiempo completo. If it were not for the faithfulness of those that tithe and bring their offerings, we would not be able to have the benevolence fund that we have that has helped so many people, and we wouldn't be able to have a pastor full time. Entonces, si ustedes van a ver con el libro de los Hechos cómo las personas traen todo a los pies de los apóstoles, porque ellos se van a dedicar nada más que a estudiar la palabra y enseñarla. And so you're going to see as we read on further that how it is that these people did things, because they were going to spend their time solely on studying the Word of God. ¿Ok? El próximo. Dice, y recibiréis poder, esa es la palabra en hebreo, y me seréis testigo hasta los confines de la tierra. No tengo tiempo para leer eso, pero quisiera que lo apuntaran, porque son pasajes clavos para entender el libro de los Hechos. And it goes on to say, and you will receive power. And unfortunately, we can't go through each of these biblical verses, but if you take note of them, it's really important to what God says in those passages. Usted sabe que fue el poder del Espíritu de Dios lo que le trajo al Señor. It was the power of the Spirit of God that brought them to God. No hay otra manera. Yo no puedo convencer a nadie de que se haga creyente. There's absolutely nothing that we can do to convince somebody to be a believer in Y God. yo le aseguro que usted tuvo que arrepentirse para poder llegar a Dios. And I'm 100% sure that you had to repent to be able to come close to God. También el pasaje habla de que cuando Yeshua fue ascendido al cielo, habían 2 varones con él. It also mentions the fact that when Yeshua was taken up into heaven, there were 2 men, or 2 angels, or 2 No, 2 varones. men with him. Anashim, no eran ángeles. They weren't angels, they were men. Y uno representaba, y se cree, uno representaba a Elías y el otro a Moisés. And one represented Elijah and one represented Moses. Porque recuerda que antes de que el Señor venga, Elías restauraría todas las cosas. Because remember that before Yeshua can come back, Elijah was going to restore all things. Volviendo el corazón de los padres a los hijos. Returning the hearts of the fathers to their children. Y los corazones de los hombres hacia Dios. And the hearts of men to God. Moisés representa ese pacto que fue renovado en Yeshua. Moses represents the pact that was, the covenant that was made between Israel and God. God. And in Yeshua, it was confirmed in Yeshua, the renewed covenant. Una de las cosas, hay mucha controversia en esto y nada más lo voy a dejar para que ustedes mismos investiguen, pero dice que él fue llevado, ascendido en el Monte de los Olivos.
There's a lot of controversy in this, but I'll throw it out there so that you can study more to see what you find. But it is believed that he was taken up in the Mount of Olives. No, it was. He was taken up. Yeah, that's what I said, no? That's what I said. Sí, pero he was. La controversia es dónde está el Monte de los Olivos. The question is, where is the Mount of Olives? That's the question. Okay. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y ahí estaban los discípulos en el aposento alto. 1:12. Acts 1:12 says, Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey away. Okay. En hebreo es Aliyah Hamakon, el lugar de la ascensión. El monte de los Olivos es el lugar de la ascensión. In Hebrew, it's actually called the place of the ascension. Y lo que han investigado es que cuando yo fui con Giovanni, fuimos a un lugar donde está la tumba de David, ¿se acuerda? Encima de eso, arriba, está lo que se llama el aposento alto, que está controlado por la Iglesia Católica. When I had the opportunity to be in Israel, I was with Giovanni, and we went to where the tomb of David is, and above it is where they believe the what's it called in English? The upper room. The upper room, what's considered to be the upper room, which is right now controlled by the Catholic Church. Pero se han dado cuenta de que David dice que fue enterrado ¿dónde? En la ciudad de David. But they found that information says that the scriptures say that David was buried in the city of David. No en la tumba que tienen ahí donde el llamado Not aposento in the alto. tomb where they say that it is. Pero exactamente al sur de la ciudad. To the south of the city. Se cree que en realidad el aposento alto está donde está ahorita la mezquita de Omán. They believe that the upper room is really where the Dome of the Rock is right now. ¿Ok? Y el último. Y se nos cuenta de la historia de Judas. Y ese es el lugar, Akeldama, que se llama el campo de sangre. In the first chapter of Acts, it also tells us about the story of Judas and what happens to him and where it takes place, which is Akeldama, which is the field of blood. Y ellos saben, el Señor les dijo que ellos 12 iban a reinar sobre las 12 tribus de Israel. They knew that the 12 were going to reign over the 12 tribes of Israel En los tiempos finales. in the end times. ¿Y qué pasa? Hay 11. And what happens? There's 11. So, ¿qué tienen que hacer? So what do they have to do? Tienen que tirar suertes para escoger a la persona que va a tocar el lugar. They have to Cast lots. cast lots to be able to determine who the 12th is going to be. Qué difícil. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje al final del libro del capítulo 1 de los Hechos What really stands out to me at the end of the first chapter of Acts es que ellos pueden hacer una conexión is that they're able to make a connection entre el texto between the text y la situación que tienen ahora. and the actual situation that they had at the moment. En el versículo 20 dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. For verse 20 says, For it is written in the book of Psalms, may his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. ¿Cómo se llama eso? Un midrash. ¿Cómo se llama cuando uno puede tomar una porción y dar una aplicación? Midrash. A midrash is when you're able to take a piece of scripture and apply it to a situation. Y me pareció tan interesante que ellos pudieran acordarse de esa escritura y aplicarla en ese momento. And I found it so interesting that they were able to take that scripture from Psalm and apply it to what they were going through at that time. Y el primer capítulo de los Hechos termina con una nota muy bonita. And the first book of Acts finishes with a very nice ending. Porque tiene que escoger una persona que llenara ciertos requisitos. Because they had to pick a person that fulfilled certain qualities. Tenían que haber andado con el Señor.
He had to have walked with Yeshua, haber recibido sus enseñanzas have received the teachings of Yeshua, y haberlo visto resucitado. and have seen him resurrected. Esos son los requisitos para ser un apóstol o un discípulo del Señor. That was the requirements to being an apostle. Bueno, hay dos en la congregación Well, there are 2 in the congregation. y ellos van a escoger a ver cuál de los dos And they have to choose which of the 2 va a ser el que va a reemplazar a Judas. is going to take the place of Judas. ¿Qué cosa? Dice, y habiendo orado dijeron, antes de eso, en el versículo 23, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. And they put forward 2, Joseph called Barsabas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, you, Lord, who knows the hearts of all, show which one of these 2 you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them, and the lot fell on Judas, and he was numbered with the 11 apostles. Qué bueno que Dios puede ver el corazón y puede escoger la persona que Él sabe que va a dar la talla en el trabajo que se tiene que hacer. How good is it to know that God knows the hearts of man, and he's able to pick the person that is going to be able to fulfill the requirements that are needed for the job. Ustedes han sido llamados en este ministerio hasta este momento. You have been called to this ministry up until this point. Dios vio su corazón y de las tantas personas que hay allá afuera, ustedes fueron escogidos para estar acá. God saw your heart, and of all the people that are out there, he picked you to be here. Hay mucho trabajo que hacer There's a lot of work to be done. y yo sé que Dios está contando con su compromiso. And I know that God is counting on your Commitment. commitment. I was Thank going to say compromise, and I was like, no, that's not. So, y esa promesa que el Señor le dice, en lo que sea, todos tenemos algo que hacer en este ministerio, en la educación, en las cámaras, en la tecnología, en lo que sea. In any area that God that you're put in, whether it has to do with the education, with the Bible school, with the cameras, with serving, whatever it is. Yo creo que hemos olvidado algo muy importante, And I think there's something that we've forgotten that's very important. y es que Él prometió que el Espíritu de Dios estaría en nosotros, And it's that he promised that the Spirit of God would be with us. que era el poder que se traduce como dinamita. And which is the word that is translated as dynamite. No tenemos excusa para decir, Señor, yo no puedo, no me siento preparada. So we don't have an excuse to say, God, I can't, I'm not prepared, I don't feel ready. Yo puedo decirle, Señor, sé mis limitaciones, pero con entrenamiento y con paciencia yo puedo hacer lo que tú me mandas a hacer. What I can say is, God, I know my limitations, but with your power and your presence in me, I can do the job that you've put before me. Y mi consejo, no decepcione al Señor. Él ha confiado en usted. And my counsel to you would be, don't let God down because he's trusted in you. Que Dios les bendiga. May the Lord bless you. Amen. Después vamos a tener el tiempo para poder hacer preguntas. Vamos a hacerlo más interactivo. También hoy tenemos lo que recojamos hoy en la comida es para benevolencia, así es que empezamos que todos participen y está la ensalada que le gusta a Daniel, así que I know he's going to eat. Today we're going to be making these lessons more interactive so that we'll be able to take questions and give answers. And also today we have a meal that we're going to be having, and it's for the benevolence fund. So we know that we hope that everybody will participate to be able to donate to the benevolence fund. Let us stand de pie y vamos a orar unos por otros. We're going to pray. ¿Ok? Vamos a bendecirnos unos a otros. Si usted tiene el privilegio de tener a su esposo o su esposa, ore por él o por ella.
Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them. Señor, yo te presento a tu pueblo que ha sido recogido desde los confines de la tierra, Señor. Parte del grupo, Señor, de los dispersados de las tribus de Israel, Señor, que están en esta noche aquí, comprometidos contigo, Señor, por amor a ti. Yo te pido que tú les bendigas y les dé las fuerzas, Señor. Y ese poder, esa unción del Espíritu de Dios que vino sobre los discípulos, venga sobre nosotros invistiéndonos de poder, Señor, para poder llevar a cabo el trabajo que tú nos has dado. Y es de compartir tus enseñanzas con los demás. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amen.